Para mí, siempre volver aquí al Salón de Actos del Museo es un placer y un honor, y esta vez es para presentar el proyecto de seguimiento de cigüeña negra que se está haciendo en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. Y bueno, os vamos a presentar a los ponentes que van a participar en esta charla. Os voy a presentar por orden que están aquí sentados. Es José María Traverso, que es el director del proyecto. Alberto Álvarez, que es el representante de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense. A su lado está Luis del Olmo, que es el director general de Biodiversidad y de la Comunidad de Madrid. Y en el extremo está Víctor Matarranz, que es el técnico del Ministerio de Transición Ecológica. Entonces, sin más, vamos a ver un pequeño vídeo con la introducción del programa del seguimiento de la cigüeña negra que se ha hecho en la Comunidad de Madrid. Muchas gracias por estar aquí y ya les paso. ¿Vemos primero el vídeo entonces? Abril de 2020. Mientras el mundo se paraliza, la vida se incuba en el corazón de Madrid. A finales de mayo hay 3 pollitos en este nido de cigüeña negra. Sus padres los cuidan llevándoles peces constantemente. En junio ya se pueden quedar solos en el nido. Necesitan mucha comida y sus padres pescan sin parar. Van cambiando el blanco plumón por plumas negras. Ya son casi adolescentes. Entonces llega el peor susto de sus vidas. Un científico, cual Papá Noel, les coloca anillas y un teléfono móvil como a todos los adolescentes para que no se pierdan. Sus padres siguen alimentando a esos vaguetes que no piensan en colaborar, hasta que por fin estén listos para emprender el gran vuelo. Una aventura que les llevará a invernar en África para regresar el próximo año al corazón de Madrid. Hola, buenas tardes a todos, agradeceros la presencia en este acto y lo que quiero es hablar un poquito brevemente de lo que es y cómo se ha realizado el proyecto de conservación de la cigüeña negra en el año pasado y en el actual que vamos a empezar a desarrollarlo. Como podéis ver, un poquito de lo que es la distribución de la cigüeña negra a nivel mundial. Ahí en zona naranja tenéis la zona de nidificación. La zona azul es una zona normalmente de invernada y la zona más sureña correspondiente al cono de Sudáfrica es porque hay una colonia de cigüeña negra que es sedentaria. Todos sabemos que la cigüeña negra su comportamiento es migratorio en época estival, mientras que en Sudáfrica no hacen esa migración. ¿Vale? Por eso se la pone como una especie de colonia apartada y de diferentes características que la población europea y asiática. Un poquito más sobre este animal, vamos a hablar sobre la fenología. Estamos en los días críticos, que es cuando llegan las parejas de sus cuarteles de invernada de la zona subtropical de África, sea de Guinea, Costa de Marfil, Mali, Guinea-Bissau, toda esa zona es donde pasa el invierno
ya demostrado con muchos trabajos de península ibérica como de trabajos internacionales de polacos, checos, belgas, alemanes. Llega lo que es mediados de marzo, es cuando llegan los ejemplares, normalmente suele venir el macho, primero es el que hace la regenta el nido, hasta que suele venir la hembra y entonces si es un territorio establecido, pues empiezan con unos pequeños escarceos de vuelos nupciales y enseguida pasan a la época de incubación, ¿vale? Como lo podéis ver ahí en zona naranja, corresponden a los meses de abril, último de abril, mayo y primeros de junio, que es cuando eclosionan los cigollinos, y ahí tenemos un periodo que según el número de ejemplares que tenga esa pareja y de la disponibilidad del alimento en la zona, podrán estar un periodo entre 70 hasta incluso 90 días de estancia en el nido, hasta que congen la condición física como para poder iniciar un viaje de más de 2.500 kilómetros y en un territorio para ellos desconocidos totalmente. Vale. Una vez que hemos visto el periodo de fenología de esta especie, más o menos en el primer cuadrante de la gráfica podéis ver cuál es mi preocupación. Yo empecé en el 1987 localizándose la primera pareja en la zona del Cofio. En la Comunidad de Madrid antiguamente había algunas referencias históricas, pero de concentraciones en la cola del embalse del Paro. Nunca se había dado una nidificación, aunque se presentía que podría haber algunas parejas criando. Pero el acceso que tiene tan cerrado la zona suroeste de la Comunidad de Madrid, que es el punto más grande dentro de la distribución, aquí es donde se encuentra la mayor densidad de fincas privadas por detalle cinegético, por lo que es la caza, hay una cierta relativa tranquilidad que es donde algunas parejas últimamente han conseguido asentarse en unos territorios que en algunas parejas pues llegan ya hasta los 25 y 30 años de duración, ¿vale? La titularidad, como veis, en el territorio es cerca del 80% de terrenos privados y en un 10%, podríamos decir, cada año suele haber una pareja o dos parejas en terreno público. ¿Qué es lo que sucede y por qué es esta diferencia tan grande? Pues, como diría una persona práctica, salgan ustedes este puente fuera de Madrid. Van a ver ustedes cómo 5 millones de personas se desplazan al campo y ocupamos todas las zonas. Entonces hay una interferencia muy grande en la cual muchísimas de las parejas no llegan a iniciar su ciclo reproductor por esas molestias en algunos casos, sin saberlo el mismo personal que lo comete. No se dan cuenta que una cigüeña negra alimentación es en una charca y si tú te tiras todo el día en esa charca, pues resulta que al final la cigüeña negra no come, tiene que buscarse otro sitio. Con eso tiene que buscar y prospectar sitios nuevos, con los consiguientes riesgos de choques con colisiones de tendido, en fin, muchísimas cosas que le pueden suceder. Vamos a pasar a lo que es el programa en sí. Si alguno luego quiere alguna pregunta más íntima sobre la cigüeña negra, pues encantado de poder darle datos, todos los que quiera. El programa nuestro de conservación de la cigüeña negra trata de intentar paliar algunos de los problemas más grandes que tiene esta cigüeña. Como es consabido, hay muchísimas causas que son compatibles entre mismas especies. Por ejemplo, la cigüeña negra empezó un poquito a recuperarse cuando hubo el programa de la águila imperial, en la cual se rectificaron muchísimos tendidos y se reseñalizaron muchísimos tendidos. Eso trajo consigo un beneficio para la águila imperial, como que tenemos una población muy buena hoy en día, y afectó también a la cigüeña negra en que se le quitaron sitios donde tenía una cierta problemática. Y lo que hacemos nosotros es, una de las actuaciones, es la creación de charcas. Sabemos dónde tienen las plataformas, actualmente tenemos contabilizadas más de 48 plataformas distintas en la Comunidad de Madrid. Entonces lo que hacemos gracias a la financiación de la Consejería a la hora de hacer estos proyectos es el intentar en esas fincas hacerles unas charcas con un doble sentido. Uno, un apoyo
totalmente solidario con una de las especies que menos hoy en día tiene nadie que hacer por ella, como son los anfibios. Hacemos puntos de reproducción de los cuales luego se va a alimentar la cigüeña negra, pero en un número no como para llegar a extinguir todo lo que ha puesto las distintas parejas de anfibios en esa charca. Términos cuantitativos, si han puesto 25.000 renacuajos, se va a comer 10.000, pero siempre hay una población que va a superar y salir a su fase terrestre gracias a una actuación nuestra. Mucha gente me dice que no están de acuerdo, yo creo que se favorece a los dos y puede ser una cosa viable hoy en día tal y como está el medio ambiente, ¿no? Bueno, pues esas charcas las hacemos, como ya os he comentado, en fincas donde hay un nido, donde suelen estar protegidas, y luego hacemos otras en montes públicos, pero con el consiguiente riesgo que tiene el ser un sitio público y muy transitable. Entonces trae unas molestias diarias a unas ciertas parejas que le puede hacer inviable el alimentar a los pollos en la época crucial de crecimiento cuando eclosionan. Otra de las cosas que hacemos es la restauración de plataformas, ¿vale? Ya os he dicho que conocemos cerca de 50 plataformas, entonces hay algunas que no se ocupan hace ya 10, 15 o 20 años. Lo que hacemos es, como las localizamos, por datos que tenemos, lo que hacemos es intentar recuperar ese sustrato por si acaso algunos de los jóvenes que han nacido ahí vuelven a la zona, que tengan una plataforma hecha, o como lo digo más, protección oficial de viviendas, ¿no? Hoy en día, si quieres que las jóvenes se emancipen, tenemos que darles un trabajo y un lugar donde vivir. Pues a las cigüeñas nosotros, yo personalmente las trato así. ¿Necesitas un sitio para criar? Vale. ¿Hay alimentos? Por siguiente, te hago la plataforma para que puedas tener una cierta garantía de tener un sitio donde criar. Estas plataformas serían totalmente imposibles de realizar, o sería de un cuantioso bastante más grande, elevado el dinero, si no fuera por la ayuda que nos hace dentro del cuerpo de agentes forestales de la Comunidad de Madrid el equipo de altura, trabajos en altura. Es un personal formado especialmente para estas ayudas, para estas emergencias que pueden suceder, tanto en edificios como en la naturaleza. Es un equipo muy formado, es un equipo muy experto y unas personas de un trato muy agradable, porque normalmente están en empatía con estos cometidos que hacemos en el medio natural. ¿De acuerdo? Vale. Aquí tenéis ver que una de las características que es de la cigüeña negra de la Comunidad de Madrid es el acopio de musgo en lo que nosotros llamamos la cuna del nido. El nido está compuesto por dos áreas, una que es la exterior, que es donde aporta las ramas más secas como de protección, y luego la zona central o cuna, que es donde aporta musgo, para que haya una cámara filtrante de aire pasante siempre. Tener en cuenta que ya se puede tirar la hembra de las 24 horas del día, cerca de 23, echado encima. Esa presión hace que se aplaste el material y que no hubiera corriente de aire, y implicaría el tener que estar volteando constantemente los huevos para que tuvieran una misma tipo de temperatura en ambos tipos de la fase del tamaño del huevo, para que no se pegue el embrión. Eso es una de las características de la cigüeña negra, nada más. Aquí tenéis otro ejemplo de cómo lo hacemos. Normalmente intentamos hacer el aporte material ecológico, o sea, con pino, con bloques de pino, ramas de pino, tratados, y a veces pues tenemos que poner una malla ganadera de tallo ancho para sujetar el aporte que vamos a hacer para crearle la plataforma. ¿De acuerdo? Y otra de las cosas que tenemos en la Comunidad de Madrid y que a mí me trae personalmente de cabeza desde hace muchísimo tiempo es la manera de proteger los nidos cuando no están aquí las cigüeñas. Todas las personas se creen que la cigüeña, ser migradora, se va y ya no tiene problema. Pues sí, tiene el problema de que hay especies nuestras, autóctonas, que antes de que ella vuelva de sus cuarteles de invernada a criar, ellos ya están criando. Por ejemplo, el buitre leonado y, por ejemplo, el búho real. Son dos de las especies de aves que más prontamente crían. Último de diciembre y mediados de enero ya están incubando,
Por lo tanto, lo que conseguimos ver es que había mucha usurpación de los nidos. Empezamos con una campaña de colocación de protección, que son unos conos, en los cuales están hechos de una estructura de ferralla y protegido por una malla ganadera, y que luego se le pone, como veis, unos trapos colgantes blancos para, no ven en color, pero para que tengan movilidad, para que no choquen con ellos los animales, y así proteger los nidos. Gracias a eso, desde que lo estamos haciendo, tenemos muchísimos territorios que sabemos que no son usurpados por este medio de protección. Pero ¿qué es lo que está llegando? Que lo más sabio que hay en la naturaleza son los que viven en ella. Y hemos visto perfectamente cómo llega el búho real y quita el cono. Lo desplaza, lo quita y hace su puesta. Entonces, estamos en un trabajo directo todos los años, porque si yo tengo un protocolo, es que si hay un animal que cría antes, después de que le has puesto obstáculos y que le has hecho lo imposible porque no críe, se lo respeto y le dejo que acabe la incubación, porque yo no soy quien tiene poder para tú crías, tú no crías. Tú te has buscado la vida, tú tiras para adelante. Pero no deja de ser un problema, ¿de acuerdo? Entonces, esto es otro de los programas que estamos haciendo y lleva dos fases. Una es en el mes de octubre-noviembre, que es cuando los ponemos porque ya se van y tenemos que ponerlos antes de diciembre, por lo que os he comentado. Y luego en el mes de febrero, a mitad del mediados de febrero, hacemos la retirada de estos conos. A la vez aprovechamos, y vuelto a decir, otra vez gracias al equipo de altura de los forestales, intentamos recuperar las plataformas que han tenido un cierto deterioro en el periodo invernal. La Filomena pues ha hecho estrago en algunas de las plataformas, hemos tenido que reconstruirlas, en fin. Actuamos siempre con un cierto tiempo de anterioridad para tener tiempo suficiente para que el ejemplar, cuando llegue, se encuentre el nido pues como lo dejó una vez que ya se fue el año pasado. ¿De acuerdo? Esa es otra de las actuaciones que hacemos dentro de este proyecto. Como veis, este es un ejemplo. Luego lo que hacemos es el seguimiento de la población. Desde el 1 de marzo yo ya estoy en el campo viendo las llegadas y los pasos migratorios que hay de parejas que empiezan a pasar hacia la zona o bien de Toledo, bien Ávila o bien Segovia, pero cruzan por Madrid para localizar nuevos territorios. Dentro de una de las estas que hacemos de las medidas, que es lo de la reconstrucción de plataforma, lo que intentamos cada año es hacer zonas nuevas para que si vienen esos bichos tengan un fácil acceso para la cría. Por ejemplo, el año pasado hicimos una recuperación de una plataforma y este año ya está ocupada. Ya hay un ejemplar que está regentando y eso puede dar posibilidad de que pase una hembra o un macho, pues yo creo que será un macho el que está en el nido ahora, y podremos tener otra pareja más de cigüeña negra dentro de la Comunidad de Madrid. Como veis aquí en la diapositiva del dibujo, son los dos grupos que hay reproductores. Uno es muy amplio, es toda la zona suroeste de la Comunidad de Madrid, prácticamente está denominado como zona cepa número 56 de los ríos Alberche y Río Perales, y luego la zona de la Sierra Pobre o Sierra de los Embalses de la Comunidad de Madrid. La zona de Buitrago, la zona de Cervera, todo lo que son los embalses de La Pinilla, Tazar, Puentes Viejas, esa zona que es de muy difícil localización las parejas porque son masas totalmente de coníferas y es muy difícil el poder conseguir la localización de un nido, a no ser que sea muchas veces por la labor de los agentes forestales que hacen en su labor diaria, que ven una plataforma, pues esto es muy grande, pues yo creo, pues tal, pues me llaman, voy con ellos, lo vemos, lo consultamos y podemos ver si es o no es. Normalmente se sube al nido, se ve si hay plumas, si hay agrópilas, en fin, algo que nos pueda determinar que pueda ser de cigüeña negra y entonces actuamos sobre él, ¿vale? El seguimiento, como lo veis de aquí, se hace desde una distancia mínima de 400 metros. Yo no me acerco más a un nido, a no ser que tenga que hacer ascenso al nido o que se vaya a anillar o haya pasado algo a los pollos. La observación se hace desde gran distancia, ¿vale? Lo que pasa que hoy en día, gracias a los ópticas que hay, pues te parece que estás a 1 kilómetro y te ponen la imagen enfrente de tuya, si veis,
yo estoy con una cámara en vez que con un telescopio, porque hay a veces que te da una imagen mucho más fácil de aprender de lo que hacen estos ejemplares, que es lo que hago yo pues todos los días. Aquí, como veis, este es un ejemplar de la zona suroeste, y si os dais cuenta, la parte de abajo se ve un nido, un palo tratado de pino comprado, que es uno de los nidos que se ha reconstruido, y vemos cómo son aceptados siempre y cuando consiga requerir el sitio que ella quiere. Entonces, como nosotros lo hacemos donde ya estaba hecho, siempre hay una aceptación en el momento en que viene alguno de los ejemplares. Este es otro nido, tipo de roca, ¿de acuerdo? La incidencia que tenemos con ellos son con el buitre donado, usurpan mucho los nidos, el buitre donado va en aumento, ya por la gran campaña que se hizo nacional en contra del veneno, y porque es un bicho que se adapta, a pesar de lo que ha sufrido con lo de no arrojar elementos muertos al campo, pues ha buscado la vida, y el problema que tenemos es que en Madrid, pues ya que no quedan rocas que puedan construirla, y ya llevamos varios años que tenemos un problema, es que usurpan tanto los nidos como de cigüeña negra en roquedo como de los buitres negros en pino. ¿Vale? Yo hago los buitres negros de la Comunidad de Madrid con un equipo de trabajo que trabajamos cada uno en su zona, y hay zonas donde se ve que ya el buitre donado cría en árbol desde que nace hasta que muere. Se están haciendo arbolícolas. ¿Esa adaptación al medio? No lo sé, yo creo que es superpoblación para lo que es y lo que pueda emitir la Comunidad de Madrid. Lo que pasa es que Madrid tiene una interrelación muy fuerte con provincias adyacentes como Toledo, Ávila, Segovia, Guadalajara. Entonces los ejemplares solamente tienen que volar 10-15 kilómetros y están en terrona, donde hay muchísima alimentación porque la ganadería es extensiva y por lo tanto tienen alimento. Bueno, aquí tenéis unos ejemplares, 3 pollos de una pareja que está en el río Cofio. Este es el que habéis visto en el vídeo, es uno de los más bonitos que hay en la Comunidad de Madrid. Este es otro nido que veis. Normalmente, si os dais cuenta, a nivel de nidotópica, en la Comunidad de Madrid básicamente el 60% es en pino y el 40% en roca, ¿vale? En pino normalmente suele coger el pino piñonero. ¿Por qué? Porque es el que tiene unas horquillas más grandes, como podéis ver, como para poder alojar una plataforma que tiene un diámetro de 1,20 m a 1,40 m. Entonces tienen que ser pinos de gran porte para tener esa cruz donde poder criar. Otra de las cosas, como ya he comentado, ha sido la creación de las charcas que hacemos en las determinadas fincas, en el cual se le hace un aporte de una especie que es piscifactoría, que son tencas, pero que son animales que donde se les va a echar no tiene un alivio de escape en ningún momento, ¿de acuerdo? Es un animal que se le echa en una granja, en una charca, y normalmente se suele alojar en la zona más baja, porque lo que hace es aspirar el fango para comer los nutrientes que tiene. Es el que podemos, porque es el único que nos da en la cantidad que necesitamos y que no sea otra especie exótica como tantas que hay introducidas, ¿de acuerdo? Aquí, como veis, el tamaño que se les pone es de entre 8 y 10 centímetros, simplemente para que pueda ingerirlo desde el primer momento los cigoninos, que son pequeños, pero las piezas de 8 centímetros ya sí las ingieren. Las grandes las vuelve a ingerir los adultos para reblandecerlas en el buche y a la hora de 3-4 horas poder regurgitarlo en un estado más descompuesto y picotearlo y partírselo para que los pollos lo puedan ingerir. Aquí, como veis, un nuevo ejemplar utilizando una de las charcas, ¿de acuerdo? Este año a mí, por ejemplo, me ha pillado de nuevo en hacer este trabajo de poder firmarlas y, bueno, pues hemos conseguido, aunque han estado en todas las charcas, por rastros que hemos visto, pero parece ser que son inteligentes y no les gusta salir en las cámaras. Entonces tenemos un par de ellas de esta charca que, por las características, pues ha sido más fácil el poder firmarla, como la veis en estos instantáneos. Aquí, como veis, el siguiente de la migración es básico para llegar y calcular la edad de los pollos para poder manipularlos, ¿vale? Estos pollos, en otro momento, si tengo otra oportunidad, y os puedo dar una charla de biología,
En el crecimiento de los pollos de la cigüeña negra hay un estado que yo le llamo los punkis, que es cuando, si veis en la cabeza, se les queda como una hilera de plumón blanco y parece un moicano o un punky de estos con los pelos en la cresta. Ahí esa edad suele coincidir con los 40 a 50 días. Depende si son 2 pollos o son 4 pollos los que haya en el nido. La alimentación es básica en la fecha de crecimiento. Entonces ahí es cuando se le tiene que escanillar. Entonces ahí es cuando nos ponemos en contacto con el técnico del ministerio, allí presente, que luego hablará, Víctor, y él es el experto y es el que manipula los ejemplares para ponerle los emisores, o bien GPP, GP vía móvil o GP vía satélite, ¿de acuerdo? Aparte de que van con el radiofusor, lo que se les pone es unas anillas de distancia, de lectura a distancia, son de PVC de 3 dígitos, blancas con la combinación en negro, son oficiales de BD, de la Estación Biológica de Doña Ana, por si alguien la suele ver por ahí, pues que el registro nos vuelva a llegar a los que los hemos anillado. Bueno, pues ahora os va a contar Alberto lo que es la siguiente etapa del proyecto, que es los resultados de la migración de estos ejemplares y los resultados de lo de vía satélite, vía móvil. Muchas gracias por atenderme. Bueno, pues muchas gracias, Chema, por la charla. Yo voy a ser más breve, os voy a contar un poco lo que ocurrió desde el momento en que Víctor, que está aquí con nosotros y que, como ha dicho Chema, luego podremos preguntarle cosas sobre su trabajo y sobre el marcado de estas especies. Lo que ocurrió desde el momento en que pusimos los emisores. Tengo que decir que esto es la primera vez que se hace con esta especie y ha sido gracias a una financiación especial de la Consejería de Medio Ambiente y bueno, pues aquí tenéis los primeros vuelos. El pollo de abajo no se le ve, los dos tienen emisor, estos son 2 pollos, son los primeros vuelos que hicieron y esa mochilita que se le ve es el emisor. Estuvimos valorando la necesidad, esto que veis aquí es la migración de la cual vamos a hablar, estuvimos valorando si les poníamos emisores que mandasen la señal vía satélite, que son muchísimo más caros, o poner más emisores, que pudimos poner 3 emisores con el presupuesto que teníamos, que enviaban la señal por telefonía móvil, por las redes 2G y 3G. Y son estos de aquí. Bueno, lo que obtenemos cuando los ejemplares empezaron a volar es una maraña de estas, de puntos, que luego tenemos que analizar, pero la información es tremenda. O sea, estamos superados, tendríamos para hacer varios trabajos solo con la información obtenida. Esperábamos que nos contasen cosas que no nos han contado y nos han contado cosas que no esperábamos. Por ejemplo, teníamos mucho interés en saber qué hacían las cigüeñas en Madrid y no nos ha servido, porque esto que es esta maraña de puntos, ahí tenéis 3 colores, rojo, azul y amarillo, son los 3 pollos. Esa maraña de puntos son de los primeros 4 o 5 días. Durante 4 o 5 días los ejemplares hacían un vuelo pues muy cortito, de menos de 1 hora, a las 8 o 9 de la mañana se pegaban un pequeño vuelo por la dehesa donde criaban y luego volvían al nido y ya se quedaban ahí hasta el día siguiente, y este patrón se mantuvo durante 10 días, hasta que yo no sé si recordaréis que el 9 de agosto hubo una gran tromba de agua en Madrid, se inundó todo Madrid, y al día siguiente, pues ese fue el pistoletazo. Al día siguiente decidieron irse y ya se fueron, pero es que se fueron lejísimos, no habían volado, nunca se habían alejado más de 1 kilómetro del nido, y ese primer día pues ya durmieron fuera de la Comunidad de Madrid, con lo cual no tenemos prácticamente información de lo que ha ocurrido en Madrid. Esperemos que vuelvan y que podamos tener información. Este es el recorrido, esto es el primer día, volaron en dirección suroeste, aquí estarían los 3 pollos, aunque solamente se ve la línea roja, ahí van los 3, y en el sur de Madrid se separaron
algunos de ellos, probablemente acompañando a cigüeñas blancas, se acercaron a la zona de Valdemín Gómez. Estos dos, el amarillo y el rojo, que se habían separado, volvieron a juntarse, pero, por ejemplo, el azul ya desapareció y ya no volvió a tener nunca más contacto ni con sus hermanos y probablemente con sus padres tampoco, porque sus padres siguieron un poquillo más de tiempo por la zona. O sea que han pasado de estar alimentados en el nido a tener que buscarse la vida por sí solos. Este es el recorrido de uno de ellos. Los recorridos los primeros días son impresionantes porque son casi 300 kilómetros, algunos días volando prácticamente sin parar toda la mañana. Y este ejemplar acabó a final de agosto aquí en una zona de Jaén, ahí entre dos embalses, y ahí se quedó. Este sería el recorrido de otro ejemplar. Desgraciadamente perdimos la señal, este voló solo desde el primer día y encontró una zona aquí donde hay muchas cigüeñas negras y hay muchos jóvenes en agosto. Es el valle del río Alcudia, todo esto es el río Alcudia, son fincas ganaderas en la frontera entre Ciudad Real y Córdoba, y ahí estuvo bastante tiempo hasta que lo que ocurría con este ejemplar es que por las noches perdíamos señal porque se metía a dormir en una zona donde no había cobertura, pero a la mañana siguiente obteníamos otra vez la señal y nos decía dónde había dormido. Lo bueno de estos emisores es que cuando el emisor está programado para que te envíe la señal cada hora, cada 2 horas o cada día, bueno, más o menos tú lo programas. Y además te puedes comunicar con él y decirle, pues ahora quiero más información o ahora quiero menos. Entonces lo que ocurría aquí es que por las noches, por la tarde se metía en el dormidero y perdíamos señal, pero a la mañana siguiente, cuando recogía señal, no se enviaba información de dónde había dormido, con lo cual sabemos exactamente dónde dormía, solo que una mañana dejó de mandar señal. Fuimos allí, hemos estado buscando y no lo encontramos. Puede ser que se haya estropeado el emisor, que se haya caído en una zona sin cobertura o que se haya muerto el ejemplar y no lo encontramos. Normalmente cuando se muere el ejemplar, si hay cobertura, el emisor te avisa, ¿no? Porque además de dar información de dónde está, te da información de la posición en la que está el pájaro. Puedes saber si está de pie, si está tumbado, si está boca abajo te avisa, si está comiendo también te da unos gráficos con los movimientos. Entonces la información es muy completa y muy precisa. Y esto es lo que ocurrió desde el día 10 de agosto hasta el 10 de octubre o así. O sea, durante prácticamente agosto, septiembre, los animales estuvieron cada uno en un sitio, pero no estaban solos. Realmente aquí hay concentración de cigüeñas, aquí también. Y este otro ejemplar se pegó un gran vuelo hasta una zona del Algarve donde realmente no teníamos conocimiento de que hubiera concentraciones, pero cuando fuimos allí a verlos sí que había concentraciones de jóvenes de cigüeñas negras. Es una finca ganadera con charcas. Y aquí se quedaron, pues ya digo, hasta aproximadamente el 9 de octubre. Y curiosamente, con un día de diferencia, decidieron cruzar el estrecho y aunque se habían alejado mucho, fueron a cruzar el estrecho exactamente por el mismo sitio. Esta es una foto del ejemplar que os comento de Portugal, del sur de Portugal, que está en una zona de charcas, pues ahí estuvo más de un mes. Aquí tenemos el paso del estrecho, que ya digo, cruzaron exactamente por el mismo sitio con 24 horas de diferencia, 2 animales que habían estado casi más de 2 meses separados y 2 hermanos. Probablemente no iban solos, iban con otros grupos de cigüeñas porque en estas fechas estábamos en contacto con ornitólogos que están allí siguiendo la migración y podíamos verlo. Esto realmente es la primera vez que lo podemos ver y ha sido gracias a este proyecto y a esta financiación extra, puesto que en el proyecto no estaba contemplado poner tantos emisores. Esto fue gracias a una financiación extra de la Consejería. Aquí tenemos la entrada en África, ya fue espectacular porque
claro, esto lo íbamos viendo cada día, oye, ¿qué han hecho hoy? Pues hoy es que se han recorrido 300 kilómetros volando sin parar. ¿Y dónde duermen? Pues duermen en medio de la nada. Cruzaron por el mismo sitio, luego aquí se tienen que separar porque tienen que cruzar el Atlas, y sí que a veces también te da información el emisor de la altitud a la que vuelan las cigüeñas, con lo cual ves cómo van buscando los mejores sitios para cruzar el Atlas, pero aquí se separaron y bueno, igual que habían estado separados en la península, al final están separados muchísimo en la zona de invernada de África. Cruzaron todo el Sáhara, esta vino por aquí, por la frontera entre Mauritania y el Sáhara Occidental, mientras que esta otra se adentró en Argelia y en Mali. Aquí tenéis el recorrido y al final llegaron las dos más o menos a una franja en el Sahel, a la misma latitud, y ahí se han quedado. El viaje entre el 7 de octubre y el 15 de octubre ha sido de 2.500 kilómetros. Este sería uno de los ejemplares y este es el otro. Y estos son los recorridos y esta es la información que hemos obtenido. ¿Qué ocurre? Pues que aquí ya no hay cobertura. Entonces, hasta que alguna vez estos ejemplares pegan un vuelo un poco más grande, el emisor pilla cobertura. Lo que pasa es que tienen tantos datos acumulados que no son capaces de enviarlos. Pero sí recibimos información de que hay cierto movimiento y más o menos por dónde está. Claro, como no sabíamos por dónde estaban, pues lo que hemos hecho es buscar fotos en Google Earth. Realmente lo interesante el año que viene, este año si podemos, sería irles siguiendo en tiempo real, porque son 300 kilómetros al día. O sea que yo creo que hasta se podría hacer. Y más o menos las zonas donde vemos que se paran, pues son así, que podría ser tranquilamente Ciudad Real. O ya zonas un poco más del desierto. Sí que es verdad que hay zonas donde hay agua. Y bueno, yo quería aprovechar esta reunión pues para agradecer a Chema. Chema lleva toda la vida trabajando con cigüeña negra, muchos años sin financiación. Este año por fin hemos tenido posibilidad de montar un proyecto como Dios manda y creo que merece este reconocimiento después de toda una vida. Y bueno, en agradecimientos no quería olvidar a los agentes forestales, que ya lo ha comentado Chema. No quería olvidar a la asociación y a la Feria Madver, que también ha puesto financiación para el proyecto. Toda la parte de tecnología, la tecnología de los emisores nos ha asesorado Grefa. Los técnicos de campo de Grefa de seguimiento de fauna, Manuel Galán y Juanjo Iglesias, han estado en todo momento asesorándonos, porque para nosotros era la primera vez que hacíamos algo así y la verdad es que ha sido de gran utilidad. Y por supuesto el apoyo de Víctor del Ministerio, al que ahora vamos a tener aquí en la mesa por si queréis preguntarle. Víctor es el que sale en el vídeo dando el susto a las cigüeñas y es quien ha instalado estos emisores, porque tiene mucha experiencia y lo ha hecho muy bien. Y por supuesto pues que todo esto no hubiera sido posible sin el apoyo de la Comunidad de Madrid. Entonces vamos ahora a estar aquí en la mesa y abrimos un turno de preguntas. A ver. Y comentar, habéis hablado de que ponen entre 2 y 4 alturas, ¿no? ¿Qué tipo de experiencia tienen para llevar la práctica y aumentar la población? Más o menos. No, ¿y cuántos llegan a la edad adulta? ¿Y cuántos llegan a la edad adulta y sobreviven y incrementan la población? Vale. El gran problema que tenemos es que para saber la duración de vida de un ejemplar
tiene que estar marcado, ¿de acuerdo? Entonces, la cigüeña negra, por ejemplo, no coge la edad adulta, o sea, no es reproductora hasta el 4º o 5º año. Depende del número de ejemplares que haya en la población flotante. Si faltan hembras, pueden adelantarse las hembras un año y ser fecundadas, o los machos ser reproductores. No hay. Yo lo que más tengo, gracias al marcaje que llevo haciendo durante tantos años con PVC, es de 14 años. El animal más viejo que tengo ha sido 14 años. No quiere decir que ese ejemplar no haya seguido viviendo, pero en lo que es su territorio natal de convivencia y de reproducción ha desaparecido. Entonces, debido a toda esta problemática que os he contado que sufren aquí en Madrid, luego imaginaros ese viaje tan impactante que hacen y que van a sitios que lo único que buscan es tranquilidad, por lo tanto es ausencia de ser humano. Entonces, es muy difícil el poder controlar la problemática real que tiene, a no ser que estén marcados y podamos ver si han muerto o el tiempo que lleva de vida. Para mí, la media que yo le doy a los ejemplares adultos son de 12 a 15 años de vida. Hay trabajos donde se figuran hasta 21 años, pero en cautividad. Ten en cuenta que toda esta problemática, cuando baja la zona transsahariana de África, se convierte en que allí son materia de la cadena trófica. Aquí no nos las comemos, pero allá abajo sí, porque es un bien saludable y es comida. Entonces, es difícil calcularle la duración. ¿Por qué? Porque el número de elementos que anillamos anualmente son muy pocos de la población. Yo, por ejemplo, no anillo nunca más de la mitad de la población que hay criando. Hay 6 parejas, como mucho anillo 3. Y dentro de eso, si puedo, dejo un pollo sin anillar. Si tiene 4, anillo 3 y dejo 1 para que vaya al libre natural, como se llama. Entonces, para darte ese dato real, es muy difícil todavía el tener datos suficientes como para valorarlo. ¿Te quedas más o menos...? Uy, nos pregunta cuántas parejas crían en Madrid y si hay alguna cerca del Pardo, porque las hay mucho por allí. Vale, el número de parejas que tenemos no lo podemos decir. Lo que sí voy a decir es el número de territorios que tenemos ocupados. No voy a decir si son reproductores o no, pero son 8 territorios ocupados. Lo que significa el que esa persona vea que hay en el Pardo es porque el Pardo en época pre-nuncial y post-nuncial es sitio de concentración de ejemplares tanto nacionales como internacionales. Pueden llegar a juntarse hasta 30 y 40 ejemplares. Para daros un dato, para que veáis, en el Pardo se están concentrando y en los últimos 3 años se han estado concentrando en el embalse de Hoyo de Manzanares. No, de Hoyo de Manzanares, no, ¿cómo se llama? El embalse de Santillana. Vale, pues debido a que este año pasado ha habido el COVID y la gente ha estado por la zona, no ha habido concentración. O sea, para que veáis cómo puede afectar, y la gente no es que vaya haciendo daño, que va por su pista, pero los ejemplares no están acostumbrados a ver esa cantidad de gente y que lo que hacen, se bajan al Pardo, que es donde es privado y con guardería y allí no entra la gente. Entonces, cuando vuelan y cuando entran y cuando salen, la gente que está alrededor del Pardo las ve volar muy, muy fácilmente. A mí me llegan en esta época 40 citas de la zona, pero son bichos que tienen la querencia al lugar de concentración. Sí, aunque haya pocos ejemplares y pocas parejas criando actualmente, ¿hay posibilidades de expansión en la comunidad aquí dentro? Vamos a ver, la importancia que tiene la población de cigüeña negra dentro de la comunidad es que es punta de flecha de colonización de la zona noroccidental. O sea, Madrid es el último punto que hay en la zona exterior derecha de donde está avanzando para llegar a colonizar otra zona. Tened en cuenta que según los grandes estudios que hay, el cambio climático lo que va a traer es una subida de temperatura y lo que va a traer que el extracto de hábitat va a ir subiendo. O sea, la zona central de Madrid llegará a ser la zona de Palencia, Burgos y Zamora. Empezará a haber un calentamiento y entonces esos ejemplares tienen que tirar hacia arriba.
En la Comunidad de Madrid, si te soy real, en el año 2001 hubo 12 parejas y creo que eran demasiadas para la presión que tiene. Eso no quiere decir que con una adecuada gestión y una corporación, o sea, una coordinación muy grande con los propietarios de finca privada, podríamos tener más parejas. Pero como siempre he mantenido, a nivel personal, es lo justo lo que tiene que haber. Y mejor y más sabio que la naturaleza no hay. Tener en cuenta que Madrid tiene mucha interrelación con Ávila, Toledo y Segovia. Y tengo parejas anilladas que han estado viviendo en Madrid y ahora mismo están viviendo en Ávila. ¿Por qué? Por la presión. Ahora hay 6 parejas más o menos, 6 territorios. El año que viene puede haber presión o un incendio en la zona de Ávila y los bichos pasan otra vez a Madrid. Y aumentaría. Por eso digo que hay 8 territorios potencialmente cubiertos. Es lo que tiene hoy día actualmente la Comunidad de Madrid. Más o menos te he explicado lo que querías. Sí. Bueno, está... muy interesante es cuando los pueblos llegan de África, pues es interesante saber hacia qué zona vuelven, si vuelven a Madrid o vuelven a las zonas donde se han establecido la dispersión. Entonces, para eso es muy importante saber la relación real de los emisores, de cuánto está marcada esa dinámica. Pero la otra es a cuál es la distancia mínima en la que habéis localizado los ocupados en el mismo ambiente. Respecto a la duración de los emisores, no tienen caducidad. O sea, si no pasa nada, estos emisores van recargándose con el sol. Sí que es cierto que la placa solar al cabo de 5 años no tiene la misma eficiencia y la batería también va perdiendo capacidad de respuesta, pero la vida útil puede superar tranquilamente los 5 años. Esperamos que a partir del segundo o tercer año vuelvan. O sea que sí que sería posible que estos emisores estuviesen trabajando cuando las cigüeñas vuelvan. Y eso ha sido también otro de los factores que nos ha empujado a utilizar este tipo. También es verdad que este proyecto no ha acabado. Actualmente tenemos financiación de la Comunidad de Madrid para continuar con este proyecto y en este año, en el 2021, vamos a instalar algunos emisores, por lo menos 2 emisores, que envíen señal vía satélite. Son más caros, pero vamos a tener información de lo que está ocurriendo en África. Vamos a instalar emisores de los 2 tipos. Vamos a continuar con estos, pero hemos conseguido más financiación y bueno, ya que el proyecto yo creo que ha ido muy bien y merece la pena invertir en ello. Pero yo creo que sí que vamos a tener retorno, pues esperemos, de estos ejemplares. Espera, es que ha hecho 2 preguntas. Con respecto a la separación a nivel de parejas distintas a la hora de la cría, es básico la orientación, no la proximidad. Te explico. En masa foresta, como los vuelos nupciales se tienen que hacer en elevado, es muy fácil que si están muy cerca haya competitividad por los machos, esperando a las hembras. Por lo tanto, habría un desplazamiento de la pareja más joven, ¿vale? Pero hay sitios emblemáticos por la masa y rocosas, como son las rocas, donde un nido de otro nido no está separado más de 2 metros. O sea, lo único es que uno está orientado al norte y el otro está orientado al sur en el otro lado de la peña. Pero que lo que hay, los vuelos y el acarreo de cebas a los nidos no son visión, no lo ven, no se ven. Por lo tanto, es como si estuvieran en el fin del mundo. Pero a nivel foresta, sí, por lo que te indico, por la gran carga que tiene el ver al vecino decir que está haciéndoselo con otra y tú aquí a 2 velas. Pues cuando estás muy cerca habría un problema de competitividad de lo que somos los machos, más en la naturaleza. Queda más o menos... Aquí preguntan que si las protecciones de los nidos que habéis puesto no hacen que sean más visibles y por tanto ser reconocidos por más personas y por tanto tienen más posibilidades de ser molestadas las cigüeñas.
Me parece muy lógica la pregunta de esa persona, pero la hora de la visibilidad no tiene nada que ver. O sea, una persona, si detecta un cono, es porque va buscando un nido. Y ante la visibilidad de una o otra persona, eso es, no podemos tener un policía debajo de cada nido. Yo normalmente estoy todos los días paseando y si me encuentro a alguien hoy en día que, gracias a esto del COVID, está habiendo muchísima presión y la gente que le gusta el campo lo que está haciendo, dinero que se está ahorrando, lo ha comprado en una cámara de la última modelo, Penta 900 o la Penta 1000, que te hace fotos, aquí, pues la cámara que yo tengo. Entonces están tendiendo a sacar fotos y a sacar la proximidad. Yo lo que hago es educar. Les digo qué es lo que sucede, les digo qué es lo que tiene y si veo que no entran en razón, les digo las leyes que hay, por lo cual no puede acceder a esa zona. Pero ante el robo no se puede hacer nada. Perdona, un segundito. No estaba previsto, pero bueno, he traído otro vídeo donde se ve a los agentes forestales colocando el cono. Este vídeo está disponible en la página web del proyecto, que es ciconia.madrid, por si queréis verlo, está todo el vídeo. Entonces, es una grabación y realmente es que no se ve. Ahí está el agente, cuando el cono esté acabado, no se ve. Además, desde abajo no se ven porque la plataforma te lo tapa y desde lejos el cono, aunque tiene... Ahí veis, el cono queda totalmente camuflado, es muy difícil que se vea y a nosotros que sabemos dónde está, a veces no lo encontramos, no, uy, ¿dónde está? Y mira, pues está ahí. En roca sí se ve un poco más, pero realmente no es algo que llame la atención. ¿Tenías otra pregunta del pardo? Sí, me decían, además de concentraciones pre- y posnupciales, en el pardo hay 2 o 3 que están yendo a comer toda la primavera. Imagina que llegan desde la zona noroccidental, ¿es así? Como vuelvo a decir a esta persona, es decirle que en el Pardo, en territorio antiguo de nidificación, sí ha habido. ¿De acuerdo? Hace ya varios años que desaparecieron. Para mí, yo no soy Dios, puede estar escondida en algún sitio, pero lo que sí he estado y estoy en primavera muchas veces dando vueltas por allí y vuelvo a repetir, lo que tiene el Pardo es que es una zona de concentración y, aunque os he dicho que están mayoritariamente en presnunciales y en postnunciales, hay una variante que se llaman concentraciones de elementos juveniles o inmaduros. Son ejemplares de segundo año, de tercer año, que, por lo que no se sabe, sí se sabe, pero bueno, por no volver al cambio climático, en Madrid, o sea, en la Comunidad de España, en el Península, en la Nación de España y Portugal, actualmente, a fecha de hace 2 años, se quedan más de 500 ejemplares invernando, tanto centroeuropeos como nacionales. Mi idea, el marcar esto con vía satélite, era por confirmar mis sospechas de mis lecturas de anillas que he tenido durante los 30 años, y muchas de ellas son en el corredor del Tajo o del Guadiana, buscando las dehesas de Extremadura y los embalses de Extremadura para luego cruzar Sierra Morena directamente a los puntos de Valle de Alcudia y el Preparque o el brazo del este de Doña Ana, que es donde se concentran las mayores concentraciones antes de cruzar el estrecho. Lo vamos a ver en este año o dentro de un par de años porque hay un proyecto de recuperar la laguna de Janda y entonces ese era uno de los mejores sitios para concentraciones de cigüeña negra. Hoy en día lo que como son en los diques de los arrozales.
Ahí es donde tienen cantidad de anfibios, hay anguilas, hay cangrejos, y ahí es donde pasan alrededor de 300 ejemplares la invernada. Esos ejemplares, cuando llegan a la zona norte, que es la de Madrid, para lo que es la distribución, lo que hace es que se concentran en el Pardo grupos de 6, 8, 10 ejemplares inmaduros y están saliendo a los arroyos de alrededor a buscar la alimentación. El base del Pardo en la época postnupcial, como viene la época de estiaje y de escasez de agua, lo que hace es que el río Manzanares pierde mucho caudal y se queda en charcas, y es una fuente de alimentación y de tranquilidad porque es una zona privilegiada y protegida. Entonces por eso se concentra, pero luego en primavera también hay ejemplares, pero son inmaduros o reproductores que no estén criando por cualquier cosa. ¿Que puede haber pareja? Le digo que sí a la persona que está diciéndolo, pero actualmente no tenemos localizada ninguna pareja o territorio ocupado. Tengo otra pregunta. Siento monopolizarlo, pero es que las estoy recibiendo del público que está al otro lado. Esta vez es sobre las sujeciones con lo que cubrís, las caperuzas, dice. Según veo en el vídeo, se pone sobre el nido, no se fijan. La actuación de los conos de protección, solamente por el peso, se quedan simplemente superpuestos en el nido. Lo que nos está dando muchas causas, como os he comentado antes, con la usurpación del búho real, es que este año he dejado puesta una cámara y la quiero dejar puesta en invierno porque es que lo desplaza. Entonces lo que tenemos pensado es hacerle a los 3 largueros que tiene el cono, es hacerle un inciso más de una soldadura de una punta de 3 centímetros para insertarla en el nido. Pero con el peso, tener en cuenta que un cono suele pesar aproximadamente los de 80 de diámetro, unos 5 a 6 kilos. 5 o 6 kilos no lo mueve una vez que pesa 1 kilo así con la facilidad de verlo. Entonces no hay ningún problema en ese aspecto. Bueno, lo primero, felicitaros por el proyecto y por la presentación a Alberto y a Chema. Y yo creo que, bueno, lo primero es que me uno al homenaje que ha hecho Alberto a Chema. Yo creo que, si me lo permitís, o sea, Chema es uno de los últimos auténticos ornitólogos que ha estado al pie del cañón durante décadas, durante muchos años, haciendo el seguimiento por la patilla, ¿no? Y gracias a la Consejería de Madrid del Medio Ambiente, pues finalmente creo que ve frutos a un trabajo, porque claro, llevas un montón de años, entonces yo creo que se merece un aplauso. Entonces, si me permitís. Y ahora una pregunta un poco técnica, ¿vale? En mi faceta, bueno, lo primero como habéis visto, os invito también a ver las redes sociales de la MACBER, que este año, como hemos estado un poco fastidiados con el COVID, pues precisamente nos hemos volcado en ofrecer, lo podéis ver en Facebook, todos los vídeos del seguimiento que complementan muy bien a lo que nos han enseñado Alberto y Chema. Entonces, todos los vídeos de los viajes en Mali, el tiempo que estuvieron en Alcudia, cuando se fueron a Algarve, esos siguen disponibles en el Facebook de MACBER, ¿vale? Entonces, la pregunta técnica es a Víctor. En el marcaje que habéis utilizado, ¿qué habéis utilizado? Arneses de teflón, y como ha sido la primera vez que se han marcado cigüeñas negras, ¿qué habéis utilizado de referencia? ¿Las cigüeñas blancas? ¿Las biometrías son equiparables? ¿O qué diferencias hay entre cigüeña blanca y cigüeña negra? Porque a veces las vemos tan iguales y son tan diferentes, ¿no? Bueno, lo primero es que no es la primera vez que se marcan. No es la primera vez que se marcan. Creo que habré marcado, no muchas, ¿no? Unas 30 o por ahí, una cosa así. O sea que ya teníamos experiencia. Y de hecho hace unos años, lo que pasa que es lo que estaba diciendo antes Alberto, es Ávila, Madrid, hay una zona de transición, entonces se marcaron algunas ya hace años con otro proyecto, un proyecto que tenía financiación europea, y bueno, y no lo sé, nunca he marcado cigüeña blanca, porque en el Ministerio trabajamos en proyectos de especies amenazadas y nunca he marcado cigüeñas blancas. Toda la biometría era de adultos de cigüeña negra.
porque se han marcado adultos capturando adultos en el campo. Entonces lo que hicimos fue coger los adultos marcados, sacar los tamaños medios de los arneses y conforme a eso después ponerles el tamaño que deberían de tener aproximadamente. Y luego los arneses, bueno, pues lleva un sistema de suelta, digamos, que en caso de que lo vaya a soltar, lo suelte con seguridad. No sé si te he respondido. Un poco lo que comenta también Víctor y tenéis que tener en cuenta es que se han marcado muchas cigüeñas con emisores que se seguían por radio, o sea que había que hacer un seguimiento en persona, que tenías que estar cerca con una antena direccional y eso en esa experiencia sí que nos hemos basado, porque sí que luego... Pero realmente yo, aprovechando que tenemos aquí a Víctor, sí quería preguntarle un poco por... dentro del trabajo suyo, que siempre me llama mucha atención la diferencia de animales con los que trabaja, ¿no? Como que nos contase un poquillo, aprovechando que le tenemos aquí, que es difícil de sí, pillar. Exactamente, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es que en tu trabajo, ¿no? ¿Qué tipo de ejemplares, qué tipo de animales manejas? ¿Qué tipo? Vamos a ver, me parece que van... ¿O qué especies? Van 38 especies, 2.300 emisores colocados, desde marinas, sobre todo rapaces, especies en peligro de extinción. Pues ya te digo, por ejemplo, se han marcado cigüeñas negras, pero yo nunca he marcado cigüeñas blancas, porque no había proyectos para cigüeñas blancas en peligro. ¿Qué problema hay? A ver, aquí la dificultad está fundamentalmente con una especie como la cigüeña negra, en que es muy tímida. Es un animal que está en unas zonas donde es mejor no molestar mucho, entonces hay que hacer el trabajo con discreción. Cuando lo hicimos tienes que buscar la fecha en que el animal, por ejemplo, cuando son pollos, el problema es que tiene que estar suficientemente grande para que el arnés se le adapte, que no sea tan grande que pueda saltar, porque no queremos que haya un salto. Entonces es esa época en la que decía muy bien antes Chema lo de que son punkis, que está ahí alrededor de los 48 o 52 días, que los crecimientos no son matemáticos, es decir, es un poco como los humanos. Pueden tener un crecimiento más avanzado en una época y luego más lento. Es muy importante que la gente que esté haciendo el seguimiento sepa decir exactamente en qué día hay que hacerlo, eso es fundamental. Y luego pues hay que adaptarlo, es decir, es una técnica que yo tengo ya el trabajo de las medidas y si no, pues lo adapto con una serie de puntos más flojos para que rompan, etcétera. Los seguimientos que se han hecho, por ejemplo, con esta especie, ha habido bastante satélite de hace unos años, ahora ha habido una revolución en los emisores y va a haber más. Entonces esa capacidad de decirle al emisor descárgame cada 2 horas y a la vez que en vez de costar pues 3.000 y pico euros estén en 800 euros, claro, esto ha hecho que se haya disparado y es una información además muy precisa, te dice si el animal está incluso comiendo, si está dormido, si ha muerto, dónde, a qué altura está volando, o sea, esto es muy muy completo. Especies marinas, terrestres, yo fundamentalmente naves, aunque también otras especies, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues lo que hace es que cuanto más acumulas, cuanto más datos das, más información tienes de cara a los siguientes marcajes. Había una pregunta allí. Bueno, pues era una diapositiva que habéis puesto con el encuentro de las dos cigüeñas en la zona de Tarifa. Y la pregunta es, si no os importa volver a poner la foto para explicarme, porque el punto de entrada a África sí es el mismo, que es por el observatorio de la tortuga, pero la foto parece una, que está, a mí me parece, en mi ignorancia, entra por Cazalla y la otra entra por Algarrobo. Entonces, la pregunta... Sí, entran muy próximas, pero pues, sí, pero realmente el cruce... Sí, el cruce es el mismo punto... El cruce es la línea más corta. Ellos sí, lo sé. Cada una venía de una zona, una venía del este y otra venía del oeste, y al final han ido a cruzar exactamente por el mismo sitio. La corriente del viento solo les permite pasar por un lado. Es más, justamente la entrada a las cigüeñas negras en migración de la zona occidental vienen por la zona de la playa de los Lances hasta que llega
a Tarifa, al Viento Loco, y ahí cruzan. En cambio, las que vienen de la zona sur de Madrid y occidental, esas entran por Algeciras. Entre Algeciras depende del aire como venga y la presión es por donde entran y cruzan. Sí se juntan antes de llegar a la Piedra Muerta, que es donde ahí ya se parten y cada una tiran por un sitio. Buena pregunta. Ya, sí, son muchos años viendo la migración de cigüeñas. Muchas gracias. Ángeles Rejas le pregunta a Víctor cuánto tiempo se tarda en anillar a 3 pollos y si peligran su crianza por el rechazo o posible rechazo de los padres. Sí, bueno, esta es una buena pregunta, es una pregunta lógica. ¿Cuánto se tarda en anillar? Bueno, los anilló Chema. Yo solo les ponía el emisor, les pesaba y les medía y les colocaba eso. El anillamiento lo estuvo haciendo Chema. No hemos visto rechazo. Hasta ahora los padres tienen una fidelidad al nido y hay ya bastante experiencia, ¿no? Entonces no se ha visto rechazo. ¿Cuánto se tarda? Pues yo creo que en total en cada ejemplar pudimos tardar aproximadamente media hora. No tengo los tiempos de trabajo de todo porque era un equipo que como que teníamos distintas partes, mientras uno colocaba emisores otro estaba anillando. A lo mejor Chema lo puede contestar mejor o Alberto, que lo estuvo filmando. Y en principio lo que puedo decir es que hasta el momento no hemos visto rechazos por colocación de emisores cuando se han hecho en especies que estaban nidificando. Como ha comentado Víctor, no hay... Bueno, es que lo ha dicho, ¿no? En todo completo. Pero, bueno, no voy a decir nada, porque lo ha dicho. Perdona una cosilla para la pregunta de Nines. Lo que sí le puedo decir es que hasta que no volvió la madre o el padre a dar de comer, Chema no se movió del observatorio, o sea que se tiró allí Chema sin moverse, casi sin comer durante, pues yo no sé cuándo tardó, pero vamos, Chema le vio rápidamente entrar. Chema no se va a casa si no vuelven las cigüeñas. A ver, es que tampoco se pueden dar muchos datos. Lo que es, yo personalmente, yo lo que soy es anillador oficial, o sea, experto. Yo en poner una anilla, tanto la de lectura a distancia como poner la anilla metálica, tardo 15 minutos como mucho, si quiero ir tranquilo y lento. El problema es que es un complejo de actuación. Es llegar a la zona, es preparar para subir arriba, es coger los pollos, es bajarlo, en fin, es un acto complejo. Tanto es así que el año que estuvimos marcándolo, uno de los adultos, estando nosotros realizando el marcaje, abajo, entró a la plataforma. Nos vio y se fue. Entonces, seguimos anillando, se anillaron los pollos perfectamente con las dos combinaciones, nos fuimos todos, yo me quedo con Rubén siempre después de que anillamos para ver el complejo y el comportamiento de los pollos y más del adulto, y en ningún momento es que no podamos darle ese entendimiento a un animal de que vea y coño, que le han puesto a mi pollo, no. Él los ve que están los 3 ejemplares y lo que hace es ceba totalmente, ¿de acuerdo? Eso de la impregna de que se huele el olor del ser humano y esas cosas, no hay, ¿de acuerdo? Y como dice Víctor, él y yo, personalmente, tampoco he tenido nunca un marcaje de una cigüeña negra y que me haya tenido problemas los adultos al entrar, ¿de acuerdo? Ya que habéis dicho al principio que la mayoría de las parejas anidan en suelos de propiedad privada y en fincas cinegéticas, la relación con los propietarios es buena y son proclives a la cigüeña negra y a colaborar con vosotros. De momento, en todos los años que yo llevo, nunca he tenido ningún problema con los propietarios de las fincas, aunque con los propietarios no sueles tratar con los administradores o con los guardeses, pero nunca he tenido una negativa por parte de ningún propietario. A ver, nosotros lo que intentamos es tener una relación con ellos cordial. Por ejemplo, uno de los problemas que tienen muchas fincas privadas es los permisos para hacer retención de aguas, de charcas.
Nosotros conseguimos esos permisos por lo que es un proyecto, le estás facilitando esa labor a ellos. Si tenemos que hacer sueltas de peces para alimentación, se lo hacemos en sus fincas. En fin, intentamos llevarnos una relación buena y aceptar lo que ellos dicen. Ellos se creen que la bicha es suya, no es suya, lo que es suyo es el terreno y la propiedad, pero es una especie protegida y por lo tanto es de todos. Pero respetamos a todas las personas y más cuando son unas personas, aquí tenemos presente a un propietario y es una persona que se preocupa más que yo por su pareja. No quiere que la molesten más lo básico. El año pasado nos dio su permiso para poder ponerlos vía satélite porque él comprendía que era un aspecto nuevo dentro de los estudios de la cigüeña negra en la Comunidad de Madrid y le enseñamos unos protocolos en el que él vio que estaban asegurada la seguridad de su nido y de sus pollos. Luego tenemos fincas como por ejemplo de las hermanas Jopobli, que son supermillonarias y no tenemos ningún problema. Lo único que no tratamos con ellas, tratamos con los administradores. Entonces intentamos, porque sabemos que va a ser básico para sustentar la población nidificante o reproductora de la cigüeña negra en la Comunidad de Madrid, las grandes fincas. Eso es no hay otra solución. Si queremos potenciarlo, tenemos que contar con los propietarios y las grandes fincas, porque es donde va a haber esos pequeños productos de tranquilidad para ella. Y luego, una cosa fundamental, una cigüeña negra no es un águila. Al no ser águila, no es depredadora de especies cinegéticas. Uno de los grandes problemas que podemos tener con una especie como si es un águila o un animal que ataca los intereses ya económicos de una propiedad, ¿no? La cigüeña negra pues no hace ningún destrozo, podríamos decir. ¿Está contestada? Yo quiero aprovechar esta pregunta para pedirle también a Luis del Olmo que intervenga como director general, porque en mi experiencia particular con las fincas y los forestales que están aquí nos lo pueden confirmar, sí que hay en Madrid, yo creo que por una trayectoria antigua, pero que nos ha llevado a un punto en el cual los propietarios tienen mucho miedo de tener especies protegidas por las trabas que les pueda poner la administración debido precisamente a la tenencia de esa especie protegida. Yo sé que se ha hecho mucho trabajo para revertir esta situación, que hay muchos propietarios que están contentos hoy de tener especies protegidas en sus fincas, pero hay otros que no, que siguen teniendo esa visión. Entonces yo sé que la consejería está intentando luchar contra eso y bueno, voy a aprovechar que está aquí Luis para darle la palabra y que nos lo comente. Bueno, yo creo que es un tema de sentido común, ¿no? O sea, si tienes que conservar algo, tienes que preocuparte de reconocer por qué eso está en ese sitio y no en otro. Y las fincas privadas, yo lo llevo defendiendo hace años, pues se conserva mejor la biodiversidad pues porque está más tranquila. Y obviamente también a estas alturas de siglo, aunque el siglo haya comenzado hace poco, pero me refiero del siglo XX, que yo todavía tengo la mentalidad así, no es lo mismo tener una cigüeña negra que tener un milano que tener un lince. Obviamente los particulares también saben distinguir, ¿no?, entre una especie u otra, ¿no? Es verdad que hay algunas pues que no es el caso de Madrid con el lince, pero sí lo he sentido en otras partes de España, pues que sí hay determinada hipersensibilidad, pues porque han visto a lo mejor determinadas decisiones administrativas que les ha coartado la gestión de sus territorios o de sus intereses. Pero obviamente ya se ha circulado a estas alturas de siglo, como decía, bastante. Madrid tiene 72 parejas de águila imperial. Había apuntado 4 notas que creo que es interesante ahora entre todos compartir, ¿no? El ascenso es brutal. Es verdad que ahora cada vez cuesta más, ¿no? Claro, ya cuando bates un récord de salto de altura a 1,90, pues claro, pasar al 1,91, entonces pasar de 72 parejas es un tema ya de espacio físico, ¿no? Recientemente teníamos que sacar algunos ejemplares del aeropuerto de Barajas, porque estaban ahí criando, más de los que solían criar, ¿no? Entonces eso es porque hay una actitud si lo trasladamos a la superficie forestal madrileña, nosotros de cada 3 montes o de cada 3 hectáreas, 2 son privadas. Si exceptuamos el Monte del Pardo, que es el que tiene un régimen cuasi privado,
pues en la tranquilidad de las fincas privadas, pues permite que especies como estas u otras pues les vaya bien, ¿no? Pero al final es un tema de andar y el camino va demostrando, ¿no? Este debate hace 20 años era imposible, ¿sí? Estaban enfrentadas las dos partes y ahora no queda otra que la colaboración público-privada, es que si no, no hay conservación. O sea, yo creo que pasado un tiempo, pues esto no es un tema de que esto es lo bueno y esto es lo malo, ¿no? O sea, es el sentido común, ¿no? Y yo, por ejemplo, pues el año pasado he recuperado una línea que se quitó hace 12 años, recuperé una línea de ayuda, se lo estaba comentando Ricardo, ¿no? Eduardo, perdón. Se lo estaba comentando Eduardo, digo, no sé si llegarás por el importe, porque no tengo mucho dinero, a ver si conseguimos ya tener unos nuevos presupuestos, pero una línea de recuperación de montes particulares, ¿no? Ha caído Filomena, nosotros estamos dedicando recursos económicos de donde podemos, los agentes forestales, los bomberos igual, estamos ahí empujando todos y resulta que las fincas privadas, pues si nadie se preocupa de ayudarles, pues los incendios nos pueden venir por allí, ¿no? Bueno, pues ese tipo de cosas pues tienen que hacerse con la normalidad y con el sentido común de la gestión, ¿no? O sea, de la gestión ordinaria, ¿no? Yo creo que se han superado ya muchos prejuicios. Yo lo veo en gente con un compromiso con conservación como José María o como Alberto, ¿no? Que están diariamente contándome, yo mi WhatsApp no para de sonar con Alberto, ¿no? Pues que en tal finca ha aparecido esto, que lo otro, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que las cosas se están haciendo pues con la lógica de evitar prejuicios y entender con sentido común que las fincas privadas al final son reservorios para determinadas especies y que las necesitamos. O sea, y más aún en Madrid, que no cabemos. Sí, Eduardo. Ya que habéis mencionado un momento el tema, o acabáis de mencionar el tema propietario, yo creo que sí, perdón. Ahora que ha salido el tema relación propietarios, administración, yo creo que ya es un tema casi más filosófico, ¿no? Tal y como va la protección de la naturaleza, en Madrid hay que tener en cuenta que estamos, y lo que decía antes, muchos millones de personas. No se puede pretender que el campo que rodea Madrid sea como una selva, porque si es como una selva, en un espacio donde viven 7 millones de personas, pasa lo que pasa, pasan los incendios forestales que han pasado estos últimos veranos, incendios de también. El campo hay que cuidar, más con una concentración, una densidad tan alta de población. No es inevitable. Entonces, yo creo que todo el mundo, no se puede generalizar, no todos los propietarios son lo mismo y no todas las personas que trabajan en la administración son lo mismo. Tiene su forma de ser y hacer. Pero lo que había que a lo mejor compatibilizar son los plazos. Los plazos que necesita una persona para el cuidado del campo a veces no son compatibles con los plazos que llevan el permiso, que se dilatan mucho más allá, ¿no? Ese es quizá el tema a lo mejor a mejorar, a tener en cuenta, en mi opinión. Y luego, que siempre se suele hablar de fincas, de grandes fincas. Pues sabéis que, por ejemplo, para quien nos habla, no es el caso, es una finca mediana. Entonces, pues hay de todo. Sí que por cómo va evolucionando la vida, yo creo que cada vez hay más fincas grandes y menos fincas medianas, porque es muy complicado para el propietario de una finca mediana, tiene la recursos de mantenerla, ¿no? Pero esa finca mediana, pues en Madrid siempre ha jugado un papel y quizá los propietarios de las fincas medianas, fíjate, son los que más interés tienen por la naturaleza y los que con más esfuerzo lo hacen. Y son gente normal, que tiene su trabajo y no son unas personas riquísimas, ¿no? Son personas que se matan a trabajar y que sus ahorros o lo poco que sacan se vayan en mantener la finca. Entonces, es un papel que queda un poco duro. Parece que las fincas son todo gratificantes, ¿no? Las fincas también de dan un medianito. Y que, bueno, pues quizás ese es un perfil que tiende a desaparecer. La gente, hace unos años, a lo mejor que nosotros se compró una segunda residencia o un terreno para hacerse una casa porque le gustaba la naturaleza. Ahora ya nadie se plantea eso, todo el mundo se plantea el chaletazo y punto. Y solo van a acabar teniendo fincas muy poquitos. Entonces, bueno, es un tema filosófico. Solamente quería, no es una pregunta, transmitiros lo que manda Pepe Puy como comentario, que está lanzado y dice: el monte del Pardo, 15 parejas de imperiales, alrededor de 40 de Azor, alrededor de 20 de Búho Real, 12 de Gavilán, lo mejor, las fincas privadas con parque natural.
y dice: Madrid siempre fue uno de los grandes paraísos de España. No podemos olvidar que, en cierto modo, la capital está aquí por esa abundancia. Y nada, que os da las gracias porque me ha encantado. Si queréis hacer alguna pregunta más, y si no, damos por terminada. Bueno, yo no quería dejar pasar la oportunidad también de compartir lo que pensamos los agentes forestales de Chema, yo en particular y el cuerpo en general. Yo llevo trabajando con Chema 13 años en el campo, más o menos, los últimos 2 o 3 años en la jefatura, y me sigue asombrando la enorme implicación, cómo conoce la natura, como les comenta. Y bueno, pues eso, darte las gracias, y una pregunta que tengo es ¿cómo lo consigues? Porque poca gente conozco que tenga tal grado de implicación y bueno, tal. Me lo dejas sin palabras. Entonces, ¿cómo lo consigues, Chema? Cuéntanos tu secreto. Gracias, Picha. A ver, yo he conseguido esto con una cosa muy fácil. He desatendido a mis 5 hijos. Quiero infinidad a mi mujer, que es la que se lo ha comido. Y dentro de 1 año o 2 años la dejaré porque no me quiero perder otra etapa de mi vida, que son mis nietos. Tengo 10 nietos y quiero poco disfrutar de ellos. Lo único que quiero es tener a alguien que pueda seguir lo que yo he hecho, ayudado por la consejería, esperemos que esté mucho tiempo, Luis, personas como Alberto, que está en la Universidad Veterinaria y es un ejemplo, y a Víctor no le digo nada porque le quedan los mismos telediarios que a mí, de jubilarse y a lo mejor sigue anillando más, pero ya será a nivel afición, a nivel porque él lo necesite vitalmente. Y por eso lo he conseguido, Picha, por perder algunas cosas. Pero no me arrepiento. Le he pedido perdón a mis hijos, le he pedido perdón a mi familia y ninguno de ellos me lo ha echado a mi cara. ¿Por qué? Pues porque venía con mejor cara, venía más amigable, venía más hablador, venía si no pasaba nada malo. Si pasaba algo malo, pues bueno, no lo mismo que no sea forofo del fútbol, era forofo de la natura, ¿no? Pero siempre una persona sin una familia alrededor nunca podría conseguir nada. Sus esfuerzos, su ayuda y su gran conocimiento de su padre y de su pequeño defecto, que es que me ha gustado estar en el campo. Y pienso estar en el campo más tiempo. Gracias. Estas buenas noticias sobre la cigüeña negra, y simplemente comentaros que nuestra próxima cita es otro de los grandes maestros. Va a venir el día 13, podéis seguirlo en directo, o si queréis venir aquí ya sabéis que admitimos muy poquitas plazas, pero estaremos encantados de recibiros. Gracias por venir.